Muy buen día, hermanos. Es una alegría hoy estar en contacto con ustedes y sentir que juntos estuvimos adorando a Dios, los que están en el templo como los que están en la casa. Nos involucramos de esta forma simultáneamente adorando al Señor. Y esto es tan precioso. A veces pienso que si Lucas escribiera hoy diría que en el templo y en las casas los hermanos adoraban al Señor en forma conjunta, en el mismo momento. Y esta es una posibilidad más que nos da el Señor de poder aprender algo acerca del discipulado cristiano y en especial acerca de la administración de nuestras propias vidas. Este nuevo tema abarca muchos temas. A mí me toca apenas empezar a abrir este tema tan significativo que tiene que ver con administrar la creación de Dios. Y al administrar la creación de Dios, lamentablemente a veces nosotros pensamos que esto es algo secular, que no tiene nada que ver con lo religioso. A veces nos expresamos como si lo material o lo natural fuera algo separado de lo espiritual. Pero la Biblia nos habla que a Dios le interesa restaurar en forma completa al hombre, en forma integral, en todas sus necesidades. La gente buscaba a Jesús, sean físicas, sean espirituales, sean emocionales, y el Señor respondía. Y la Iglesia en su misión tiene como propósito responder a todas las áreas de nuestra existencia, de nuestra vida, y por supuesto que eso involucra la creación de Dios y cómo la administramos, lo que tenemos en nuestras propias manos. Miren cómo el apóstol Pablo nos habla de esto en Romanos 8, 18 al 23. Dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Y no solo a ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Fíjense, nosotros, como hijos de Dios, hemos sido salvados y, por decirlo así, tenemos una esperanza espiritual. Pero no solo de esto es la obra de Dios en nosotros, sino que también seremos redimidos en nuestro propio cuerpo. De la misma manera, la naturaleza también será recreada en Cristo Jesús, recreada por Dios, un cielo nuevo, una tierra nueva. Pero esta es la esperanza que hay en el ámbito natural. Es decir, tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu, los dos aspectos serán completamente redimidos y será parte del obrar de Dios en forma completa. Ahora, a veces parece que la ciencia y la fe son opuestos, que hablar de la creación es meternos en un dilema y un debate, que si Dios no está. Pero la Biblia fue escrita desde el Génesis no para los sabios del siglo 3000, ¿no?, sino que sus autores se expresaron en las ideas de su tiempo. Y ellos se distanciaron de los contextos y de las cosmologías que conocían, asirio-babilónicas, que relatan otras formas de inicio de la humanidad o de la creación. Pero la Biblia, a través del Espíritu Santo, quiere revelarnos que en el Génesis un solo Dios crea, y crea por su palabra, es decir, de la nada. Esto no coincide para nada en los relatos creacionistas que hay en la antigüedad, digamos, de los imperios o de las culturas que de alguna manera llegaron hasta nosotros. Crear no es lo mismo que fabricar. Cuando la Biblia dice que Dios ha creado, lo hace dando existencia al ser y a partir de la nada. Y además mantiene el orden creado. No es lo mismo que un carpintero, que no es que crea un mueble, lo fabrica a partir de los árboles que él ni plantó,
ni consiguió. Él compró la madera y puede crear un mueble, pero puede hacer un mueble, puede fabricar un mueble, pero crear de la nada, es el relato que está en la palabra de Dios, que más allá de un tratado de historia natural, es nuestra historia sobrenatural. El Génesis, los primeros 11 capítulos de la Biblia, pertenecen a un género literario muy especial, que es el género mítico, que expresa una verdad que nos sobrepasa, y que por supuesto sobrepasó a Moisés cuando lo escribía inspirado por Dios. Pero en ese progreso de la ciencia que nosotros podemos ver a lo largo de la historia, podemos tener nuevas palabras, nuevas formas de interpretar la manera en que Dios hizo. Pero lo cierto es que el acto de la creación de Dios es trascendente y es sugerido en este relato mítico a través de imágenes y de metáforas. El hombre, por supuesto, quiere saberlo todo. Esto es normal, esto es bueno, pero con el progreso de la ciencia quiere tornarse dueño de todo, inclusive de la vida misma, cruzar los límites y hacerse igual a Dios. Y acá es donde nosotros encontramos que aún en el Génesis hay un tope al conocimiento de Dios, hay un límite al conocimiento de Dios. Y por supuesto que cuando hablamos de la fe y de la ciencia no están en contradicción, porque en el campo de la fe hay un cierto número de preposiciones que se toman en confianza de aquel que las reveló, es decir, Dios, a través de los autores de la palabra de Dios. Pero en la ciencia también hay fe. En la fe, en la mentalidad de los científicos, se confía en lo que otros han investigado. Y cuando un científico examina lo nuevo, lo que descubre, y le parece aberrante y no coincide con todo lo que se descubrió hasta el momento, entonces trata de buscar la coherencia en el relato científico de todo lo que se vino investigando hasta el momento y de lo que él está descubriendo, a ver si eso debe corregir lo pasado o insertarse en la ciencia en coherencia con todo lo que ya se investigó. Bueno, desde la perspectiva bíblica nosotros hacemos lo mismo. El cristiano no cree en cualquier cosa. El cristiano, a medida que lee la palabra de Dios y encuentra algo que no entiende, trata de comprenderlo, de interpretarlo en el contexto de toda la palabra de Dios, y toda la palabra de Dios guarda una coherencia en base a su autor, es decir, el Espíritu Santo es coherente en una revelación de por lo menos 2000 años, a distintas personas, en distintas culturas, de distintas formas, pero es coherente al hablar de la creación en todos sentidos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde se habla de una nueva creación en Dios. Por eso, la ciencia y la fe no se oponen, se complementan, cada uno en su nivel, en su espectro, y aportan luz a la historia humana. Pero la fe de ninguna manera puede despreciar, y el científico, hay muchos científicos cristianos que desde su propia fe aceptan todos los recursos científicos que están al alcance como investigación del modo en que Dios creó las cosas y cómo subsisten y cómo administrarlas hasta el día de hoy. Es interesante lo que escribió John Stott en el libro La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, dedicando un capítulo al medio ambiente de la humanidad. Y dice Stott, allá por el año 1980, que no hace mucho se involucraron o se incorporaron en el vocabulario cristiano las palabras ecología, hábitat, conservación, polución. Es una pena que nosotros como cristianos no lo hayamos hecho antes, pero así como sucede, quizás es un problema nuevo en la historia de la humanidad, pero es un problema que deberíamos tomar conciencia y asumir un rol importante. Y estas causas de preocupación de todos los hombres que habitan nuestro planeta en el día de hoy tienen que ver con al menos 3 aspectos importantes. Uno es el crecimiento demográfico, un crecimiento demográfico desigual. Hoy se habla de 800 billones de seres humanos, 7.8 billones de personas, y una quinta parte
son desposeídos. De una humanidad que hoy habitamos, 7.8 billones de personas, una quinta parte son desposeídos. Es decir, no están accediendo a los recursos en forma equitativa o desproporcionadamente otros acceden, y esto no está bien, y este problema se suma a otro problema, que es el agotamiento de los recursos naturales, el capital natural que tiene que ver con lo que es fósil, es decir, con el petróleo, con el gas, con muchas otras cosas que están allí consumiéndose en forma desmedida, son limitados, pero también se está extralimitando el consumo no sustentable de la naturaleza viva, dañando el plancton de los océanos, la vida básica, las abejas, la capa fértil de la tierra, el agua pura, el aire puro. Aunque hay progresos, en este sentido, muchos progresos, también hay una polución en algunos lugares y un descuido de los bosques, un descuido de los ríos que amenaza la vida misma. Y además hay una tecnología incontrolable. La revolución tecnológica ha creado una crisis energética, aunque también ha dado posibilidades de resolver muchos problemas del ser humano. Pero nosotros hoy tenemos una tala desmesurada de los bosques y un crecimiento de desierto, la disminución del agua. El río Paraná tiene una bajante histórica desconocida para esta generación, similar a una que hubo hace como 50 años atrás. Es decir, hay peligros que están a la vista de todos y que nosotros nos deberíamos preocupar, como es el crecimiento demográfico desordenado, el agotamiento de recursos y la tecnología incontrolable. Y por supuesto hay soluciones que no son tampoco desde la mano de los cristianos, como el aborto indiscriminado para generar controles o otro tipo de propuestas que, por supuesto, a la luz de la palabra de Dios no podemos admitir. Pero debe haber una conciencia de responsabilidad, porque los cristianos podemos hacer un aporte. Nosotros como iglesias podemos hacer un aporte sin que esto añada o nos aleje del propósito. Al contrario, esto tiene que ver mucho con la devoción a Dios y el amor a Dios, porque hay una perspectiva bíblica que nos ayuda a comprender que según la palabra de Dios, la hallamos en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. Estamos administrando algo que le pertenece a Dios. Dios es el creador y Él no se ha desentendido de la creación. Y en el Salmo 115:16 dice: los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Así que de alguna manera es cierto que le pertenece a Dios, pero también le pertenece al hombre que debe estar como un administrador, no es el dueño absoluto. Esto nos involucra como creyentes en una administración que debe agradar a Dios. Esa administración conscientes de que no somos los propietarios absolutos y que un día tendremos que dar cuenta. En Génesis, capítulo 1 y 2, se habla de la tierra en forma declarando esta verdad que estamos afirmando también. Dice: y llamó Dios a lo seco tierra. Dice, versículo 10. Y el 11, el 12 dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, y fue así, produjo pues la tierra hierba verde. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes, y fue así. Después dice el versículo 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, y señoree en toda la tierra. Y los bendijo Dios y le dijo: llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, la Biblia en el Génesis capítulo 1 y 2 nos hablan de un Dios que ha creado la tierra, todo lo que conocemos, y también habla de que Dios nos ha encomendado a nosotros el señorío y sojuzgar la tierra. Y estas dos palabras a veces se han usado en forma exagerada, como si fuera que nos ha delegado y que nosotros podemos hacer lo que queremos y hasta hacer un daño
a la tierra. Y esto no tiene ningún sentido con el contexto de la palabra de Dios, porque si Dios mismo creó la tierra, de ninguna manera va a querer que el hombre la forma de enseñorearse y de sujetar la tierra sea dañina y sea perjudicial para aquello que Dios nos ha dado. Y entonces, esa administración que tenemos de lo que Dios nos ha encomendado, esa creación maravillosa, que cuando uno conoce lugares donde el hombre todavía no lo ha destruido, uno dice, acá podemos percibir la presencia de Dios. Bueno, deberíamos percibir la presencia de Dios también en nuestras ciudades, también en los lugares donde el hombre está trabajando. Cuando lo hace bien, uno disfruta, y por supuesto es como un jardín bien cuidado, no es como el jardín del Edén, que el hombre finalmente fue echado y a veces se parece más a un lugar lleno de espinos, ¿no? Por el sufrimiento que acarreamos en la manera en que administramos lo que Dios nos ha dado. Pero Dios le dio al hombre dominio sobre la tierra. Dios nos ha dado esta responsabilidad y la debemos ejercitar en la relación con Dios, en consecuencia de como hijos de Dios, poder comprender que esto es nuestra tarea también, en un sentido más amplio que tiene que ver con la administración apenas lo personal. No se limita a lo personal. Debemos tomar conciencia que el mundo debería estar bajo nuestro dominio en el mejor sentido de la palabra. Y ese dominio es cooperativo. Nosotros seguimos siendo ayudados por Dios, que sustenta su creación. Y Dios muchas veces ha revertido procesos que el hombre ha dañado, y hay muchos lugares en el mundo donde los hombres han tomado saludables decisiones, y los ríos y los lagos vuelven a ser cristalinos, y los cielos vuelven a ser azules. Es decir, hay evidencia que los hombres, cuando toman conciencia, saben lograr recuperar esa manera con la gracia y con la bendición de Dios. Y por supuesto Dios nos sigue dando el sol, la lluvia, las estaciones fructíferas. Por lo tanto, ese dominio es delegado y es responsable. Nosotros algún día vamos a dar cuenta de Dios, ante Dios, de la administración de una tierra que nunca nos perteneció, sino que Dios nos ha puesto en un lugar maravilloso, en un mundo habitable, que no es común en muchos lugares del universo donde el hombre puede explorar hasta el día de hoy. Todavía no hay un mundo similar al nuestro, con una vida y una biodiversidad tan llena como la que nosotros podemos disfrutar. Y es nuestra responsabilidad. Dios está pendiente de que lo que hagamos, lo hagamos mejor, lo hagamos bien, lo hagamos con su bendición, podamos sembrar y cosechar y disfrutar del fruto de la tierra. Pero además esta cooperación con Dios debe ser también una cooperación horizontal con los demás hombres que trabajan con nosotros, que cobren salarios dignos, que disfruten del fruto de la tierra, que cuidemos los animales en el contexto de la biodiversidad también de los vegetales. Es decir, hay un montón de cosas que hoy en la actualidad se hablan desde el ámbito científico que nosotros debemos reconocer como válidos, como hijos de Dios. Tenemos que tomar en cuenta estos consejos para hacerlo adecuadamente. Y en este debate de la conservación del medio ambiente, no podemos ser participantes en una charla de café. Debemos involucrarnos con decisiones sabias, con responsabilidad, asumiendo lugares de influencia para cuidar este ámbito que Dios nos ha regalado, que es tan precioso. Nosotros en Génesis 1 y 2 estamos habilitados por la mano de Dios. Toda la humanidad es responsable, pero creo yo que particularmente la iglesia, los hijos de Dios, son más responsables y deberían ser más conscientes y liderar la influencia de este tema. La conciencia contemporánea está creciendo. En nuestro tiempo, vivimos un tiempo donde muchos grupos toman banderas, usan estas banderas acerca de la ecología, y nosotros también deberíamos estar trabajando esto. ¿Qué aporte podemos hacer? Bueno, nosotros deberíamos pensar y actuar con un sentido ecológico y reconocer y arrepentirnos del derroche, de la polución, de la destrucción desenfrenada que nosotros mismos, como pueblo cristiano en la historia, hemos hecho.
y revisar nuestra cosmovisión y darnos cuenta que somos protagonistas de responder a esta situación y de tomar conciencia de cómo provocar un despertar moral y religioso en este tema que parece un tema del mundo, de un tema material, como si fuera de la iglesia. Nosotros necesitamos empezar a recuperar ese cuidado del espacio vital que Dios nos ha encomendado, un espacio vital tan sagrado como nuestros templos, como los lugares que consideramos sagrados. Hoy se consideran algunos lugares de espacios verdes como patrimonio de la humanidad. Hermanos, el mundo es el patrimonio de la humanidad y la generación que nos sigue, nuestros nietos, bisnietos, van a heredar los beneficios o el daño que nosotros podamos dejarles. Por eso, cuando pensamos en este tema de la mayordomía, de la mayordomía bíblica, la mayordomía cristiana, tenemos que tomar en cuenta que mayordomo significa el mayor de la casa. Mayordomo significa el que tiene más responsabilidad en la casa. Y también en el Nuevo Testamento, en griego, la palabra es oikonomos, que quiere decir el ecónomo o el economista. Y no se trata solo de plata, sino de la economía general, de la administración general. Es decir, somos responsables, mayor responsabilidad tenemos como hijos de Dios ante el mundo de lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha regalado, con lo que Dios nos ha provisto para cuidar y disfrutar. Jesús nos pregunta, ¿quién es el mayordomo fiel y atento a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo? Dichoso el criado a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber. De veras les digo que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Dichoso que cuando Cristo venga nos encuentre siendo fieles. En forma práctica, nosotros podemos cuidar la vida, debemos defender la vida, pero cuidar la vida, toda la vida nuestra, y evitar todo tipo de contaminación química, sonora, visual. Tenemos que intentar reparar las cosas extendiendo su vida útil, separar los residuos para que puedan ser reciclados apropiadamente, donar los recursos que están bien, que hemos cuidado, para regalarlos, juguetes, ropa, libros, muebles, todo lo que usted cree que ya no necesita, no lo tire, no es una basura, ocúpese de dárselo a otro. Y por supuesto, el espacio verde, cuide las plazas, cuide el arbolito que está en su vereda, plante algo, aunque sea un cactus, una plantita linda de decorativa, pero si puede un árbol, un arbusto para mejorar el ambiente. Nuestra ciudad se parece a lo que decía la poesía, 70 balcones sin ninguna flor. A veces no hay nada hermoso, aún en aquellos que nosotros podríamos hacerlo como cristianos. Nosotros tenemos que darnos cuenta que ser un buen administrador implica que afirmamos la soberanía de Dios sobre la creación, que reconocemos que Dios es el único dueño, que además aceptamos que Dios no se ha desentendido de nosotros. Él es el sustentador, el que nos sigue cuidando, nos sigue sustentando, que hace que sea posible la lluvia temprana y la lluvia tardía. Por eso, el hombre y la mujer cristianos tienen que sentirse responsables de la administración de la gracia de Dios, de aquello que Dios nos ha regalado, y saber que somos siervos y no dueños, y que ese regalo de Dios implica que algún día vamos a tener que dar cuenta de la forma en que hemos administrado. Por eso, hermanos, no deberíamos separar lo santo, lo que está dedicado a Dios, del mundo natural. El mundo natural le pertenece a Dios. Y ese mundo natural necesita ser santificado, administrado en una forma que honre el nombre de Dios. Y entonces a veces nosotros pensamos que hay lugares o días en los cuales podemos hacer cosas buenas y malas, y en el templo no se pueden decir malas palabras como si afuera sí. Hermanos, en el mundo, en todo el mundo,
se necesita que nosotros actuemos como cristianos, en todos los sentidos, pero particularmente hoy estoy pensando en cuanto a lo ecológico. Si usted va a un lugar alejadísimo, no haga basura, no destruya aquello que es hermoso, y que si viene otro detrás suyo, tenga la sensación que nadie ha pisado, que nadie ha dañado ese lugar hermoso que Dios ha creado. Ojalá los espacios más cercanos nosotros los cuidemos de la misma forma, como un patrimonio de la humanidad. Esto es imposible para nosotros solos. En la medida en que nosotros nos conectamos con nuestro Creador, es factible y es de la mano de Dios, y con la ayuda de otros hermanos también, en forma cooperativa, podemos hacer una transformación. No dividamos la palabra de Dios como si el Antiguo Testamento hablara de un Dios de la creación distinto al amor de Dios que se refleja en el Nuevo Testamento. Ambos mensajes nos hablan de un Dios eterno, más incomprensible para nosotros no puede ser esta palabra. Un Dios que llamó a la existencia las cosas que hoy nosotros podemos ver, y que un día estas cosas que pasarán, habrá un cielo y una tierra nueva y un cuerpo nuevo del cual podamos disfrutar en plenitud, ya sin pecado, en la gracia y en la presencia de Dios. Mientras tanto, Dios no ha cambiado, Dios es el mismo y nos ama y quiere que administremos su mundo de la forma mejor que lo podemos hacer. Por eso, recordemos, Dios creó todo lo que existe y Dios te creó a vos también. Creó a tus hijos, creó el piso donde está tu casa, creó el camino que recorres en el trabajo. Dios creó todo. No tirás basura en el colectivo y la tirás por la ventanilla. No tiene sentido. No querés basura en tu auto, pero lo tirás por la ventanilla. No tiene sentido. Todo el espacio debe ser reconocido como un lugar donde Dios está, donde Dios puede ser manifestado y donde es ministerio de la iglesia y es responsabilidad de la iglesia. Dice la Biblia que nosotros le pertenecemos a Dios no solo por habernos creado, y todos somos criaturas de Dios, sino porque hemos sido redimidos por Dios. Y el mundo puede ser completamente redimido por la gracia de Dios. Y la Biblia dice que aún Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. La palabra en griego es cosmos. Dios amó toda su creación, pero también amó al mundo caído. De tal manera que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree pueda ser salvo, pueda tener vida eterna, pueda tener un nuevo comienzo. Y si vos necesitas tener un nuevo comienzo, no solo se trata de tus finanzas, no solo se trata de tu administración, se trata de tu vida misma, que pueda ser administrada con la gracia y con el poder del Espíritu de Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios te bendiga, que Dios te dé sabiduría para que no seas como esos administradores del edificio que todos critican y están administrando tu casa. Dios quiere que administremos este mundo porque le pertenece. Y aún nuestra vida le pertenece porque nos ha creado y nos ha comprado en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.